esto preparé un material que le voy a presentar ahora y lo voy a ir explicando. Es algo sencillo, cortito, que nos va a permitir a nosotros desenvolvernos de manera un poquito más práctica en todo lo que tenga que ver con la reparación de placas electrónicas y el uso del multímetro, por ejemplo. Entonces dijimos que la ley de Ohm hace referencia a lo que es la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente. Es importante conocer esto, chicos, porque con esto vamos a partir y nos van a ayudar en un montón de cosas que tenga que ver con las mediciones, con el uso del multímetro, ¿sí? Comprender y analizar, ¿sí? Bien, entonces, para poder explicar lo que es la ley de Ohm, hay muchos ejemplos, pero yo me voy a abocar a esto que preparé acá. Supongamos que tenemos dos recipientes de agua, ¿sí? Y yo quiero desplazar el recipiente de la izquierda hacia la derecha. Voy a tener que colocarle un tubo, ¿sí? O una manguera, como lo quieran llamar, para que me permita a mí hacer el desplazamiento del líquido que está a la derecha hacia la izquierda. Entonces, ¿pero qué pasaría acá si yo levanto uno de los recipientes con el líquido, agua en este caso, el de la derecha? Si yo lo levanto un poquito más, lo que va a pasar es que va a empezar a desplazarse el agua o el líquido que tengo en el recipiente de la izquierda hacia la derecha. Bien, si entendiste eso, fenómeno, vamos muy bien y creo que eso es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, ahora vamos a aplicar un poquito mejor y vamos a entrar un poquito más en detalle para que se pueda comprender más aún, ¿sí? Si comprendiste eso que recién vimos, perfecto, de lujo, como siempre digo, pero ahora vamos a tratar de meternos un poquito más en lo que tenga que ver con cada uno de esos detalles. La diferencia de altura es importante que lo retengas, ¿sí? La diferencia de altura y el tubo que le colocamos. Retené eso, que con eso vamos a comenzar en esta segunda parte. Bien, entonces, la diferencia de altura lo que va a hacer es que disminuya o aumente más el líquido que yo estoy haciendo desplazar, que yo quiero desplazar de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? O que se desplaza de la derecha hacia la izquierda. La diferencia de altura es muy importante, por eso te dije recién que lo retengas. Va a hacer que disminuya o aumente más la velocidad para que ese líquido se desplace de un lugar al otro, en este caso de derecha a izquierda. Si levantamos más aún el recipiente de la derecha, ¿sí? Que tomamos como ejemplo, el flujo de la corriente en este caso, ¿sí? El flujo del agua, ¿sí? Del recipiente de la izquierda se va a desplazar con más rapidez hacia el lado izquierdo. Entonces, el flujo del agua es directamente proporcional a la altura. Eso es lo que vamos a afirmar entonces con este ejemplo, ¿sí? Vuelvo a repetir. Afirmamos con este ejemplo entonces que el flujo del agua es directamente proporcional a la diferencia de altura, ¿sí? Cada vez que yo alzo más rápido va a pasar el líquido hacia el otro lugar. Ahora bien, si colocamos un tubo más delgado al recipiente, a ambos recipientes, y seguimos manteniendo esto de la diferencia de altura, el flujo va a ser más lento. Es lógica, ¿sí? El flujo del agua es entonces proporcional a la delgadez del tubo. Esto lo podemos afirmar, ¿sí? Cuando más delgado es el tubo, ¿sí? del agua, va a ser entonces
va a pasar más lento hacia el otro lado. Entonces podemos afirmar con este ejemplo que el flujo del agua es inversamente proporcional a la delgadez del tubo. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, sigamos. El flujo del agua viene a representar lo que es la corriente. Esto es para refrescar un poquito mejor, para refrescar un poco mejor lo que dijimos al comienzo a través de los ejemplos. ¿Sí? El flujo del agua viene a representar lo que es la corriente. Y la delgadez del tubo viene a representar lo que es la resistencia. ¿Sí? Entonces, como característica nosotros podemos hacer mención, primero que nada, a que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje, tal como lo dice la ley de Ohm. A su vez, la intensidad de la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Esto es lógica, es lo que recién vimos en los ejemplos. Esto significa que entre más corriente, más baja va a ser la resistencia. ¿Se entiende? Bien. Entonces, entre más resistencia, en este caso, menos intensidad. ¿Sí? Esto lo vamos a ver muchísimo cuando vamos a estar reparando alguna de las placas. O también en la parte eléctrica, cuando estamos viendo o estamos sacando las velocidades muchas veces de los forzadores para saber, muchas veces decimos que a mayor resistencia, menor velocidad. Bueno, todo esto se comprende mucho mejor entendiendo lo que es la ley de Ohm. Representa la ley de Ohm este cuadrito, este triangulito que figura ahí, que yo le estoy mostrando en color celeste, y dice lo siguiente, o comprende lo siguiente: la intensidad de corriente se mide en amperes, la resistencia se mide en ohms y el voltaje se mide en volt. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver cuando toquemos todo lo que tenga que ver con la parte del multímetro. ¿Sí? Compañero inseparable del técnico en este caso. ¿Se entendió? Perfecto. Sigamos. La intensidad, si yo quiero saber cuál es la intensidad, lo que voy a hacer es tapar la letra I en el cuadrito, en el triángulo que yo le mostré recién, y voy a colocar esta fórmula, ¿no? Que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esto es para saber la intensidad. Sin embargo, si yo quiero saber la resistencia, la formulita es otra. Vamos a tapar la letra R y vamos a poner resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. Por otra parte, si yo quiero saber lo que es el voltaje, voy a tapar con la mano la letra V de voltaje o de volt y voy a poner voltaje es igual a intensidad por resistencia. Así de sencillo es y así de fácil es esto que tiene que ver con la ley de Ohm. ¿Sí? En esta primera parte correspondía esto. Ahora vamos a ver otro tema que tiene que ver con la parte práctica, pero bueno, eso va a ser otro video. Muchas gracias.